En todas ellas, la fuerza decrece según el cuadrado de la distancia. La semejanza es asombrosa. Y la cuestión es, ¿por qué? Quizá porque la ley de la inversa del cuadrado esté relacionada con una sencilla propiedad geométrica del espacio tridimensional. O quizá porque esas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado de la distancia. La esencia de la ley de la inversa del cuadrado puede apreciarse en el concepto de flux, palabra latina que significa fluido. La luz fluye a partir del Sol por igual en todas las direcciones. Cuando se extiende alejándose del Sol, su intensidad disminuye. Pero imaginen una esfera que contenga al Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, independientemente de su distancia al Sol. Y el área de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio. De forma que la cantidad de energía luminosa por unidad de área decrece con el cuadrado. La ley de la inversa del cuadrado no era la única idea provocativa que estuvo expuesto Faraday cuando era joven. Para él, la fuerza 1 partido por R al cuadrado entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Algo que, como la luz del Sol, nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas. Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran, y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio, y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo. Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría 1 o 2 pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss
que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. En forma apropiada, no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. En cualquier caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, manifiesta varios hechos bastante asombrosos sobre la naturaleza misma. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de un conductor donde un retículo de iones positivos son neutralizados por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que atraviesa un conductor hace que fluyan electrones hasta que se acumulen en la superficie, repeliendo el movimiento de nuevos electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor llega a ser cero cuando se establece el equilibrio electrostático. Por tanto, en una superficie cerrada en el interior de un conductor, no hay flujo a través de ella. De modo que la carga neta en su interior debe ser cero, pero puede haber carga en la superficie, e independientemente de lo que haya en el exterior, la carga de la superficie hace que el campo en el interior sea igual a cero. Y puesto que toda la acción se produce en la superficie, una caja metálica cualquiera, incluso una frágil jaula de rejilla, puede impedir que haya dentro campo eléctrico. Ese hecho se puede demostrar con este aparato, un electroscopio de panes de oro. Advierten cómo responde al campo de una carga eléctrica. Ven también que reacciona de la misma forma incluso cuando un electroscopio está dentro de la jaula. Sin embargo, cuando la caja está encerrada, el campo eléctrico no puede introducirse para perturbar la laminilla de oro. Cualquier caja de metal puede hacerlo. Y actualmente, cualquier caja de metal que lo haga recibe el nombre de jaula de Faraday. Por supuesto, no todas las jaulas de Faraday se diseñan para proteger su contenido de los campos eléctricos. Las vigas de acero de un puente o el andamiaje de un túnel probablemente podrían despreocuparse de mantener a raya los campos eléctricos, y sin embargo hacen muy bien ese trabajo. ¿Por qué? Porque las ondas de radio son una especie de perturbación en el campo eléctrico, y porque, tanto si es un puente, un túnel o simplemente la caja cerrada que responde a su nombre, una jaula de Faraday es un mal lugar para una buena recepción. Nuevamente en el exterior la recepción es muy buena. En cualquier caso, así como los camiones pueden ir a casi todas partes, ¿a dónde pueden ir las líneas de una esfera uniforme de carga? Una extensa región de carga puede consistir en muchas cargas puntuales en el espacio, pero si es simétrica, el campo eléctrico solo puede dirigirse en un sentido, hacia el exterior. Según la ley de Gauss, el flujo que atraviesa hacia afuera una superficie cerrada depende solo de la carga total,
Si la región cargada es una esfera, será independiente del tamaño de esta. Dicho con otras palabras, el campo eléctrico exterior es el mismo, tanto si la carga se distribuye uniformemente en una esfera como si se concentra en un punto en el centro. Y por ese mismo razonamiento, y al depender solo de la inversa del cuadrado, la fuerza gravitatoria de la Tierra es la misma que si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Se puede definir el flujo magnético, en perfecta analogía con el flujo eléctrico, como el flujo del campo a través de cualquier superficie. El flujo eléctrico a través de un pequeño elemento de la superficie es igual al área multiplicada por la componente del campo eléctrico perpendicular a él. El flujo total es la suma o integral de todo el flujo a través de la superficie. El flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a una constante multiplicada por la carga en su interior. A veces se representa por Q partido por epsilon sub 0. Recibe el nombre de ley de Gauss. Para un dipolo eléctrico, la ley de Gauss se aplica equilibrando el flujo saliente de la carga positiva con el de manera que el flujo total, igual que la carga, es cero. El flujo magnético se define exactamente de la misma manera. Conceptualmente, el flujo es una medida del número total de líneas de fuerza que pasan a través de cualquier superficie. Pero como todos los imanes son dipolos, el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. El flujo saliente desde los polos norte está siempre compensado por el flujo entrante en los polos sur. Esta es la ley de Gauss para el magnetismo. Como tal, jugó un papel crucial en la obra de James Clerk Maxwell. Cuando Maxwell se sentó a forjar una teoría sencilla y coherente del electromagnetismo, comenzó con el concepto intuitivo de Faraday sobre las líneas de fuerza, con las leyes del flujo eléctrico y magnético de Gauss, y con la genial idea de Ampère de que todo el magnetismo era eléctrico en su origen. Naturalmente, esas ideas tenían que ser expresadas matemáticamente. La integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 multiplicado por la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por dicha trayectoria. Sin embargo, en los campos eléctricos, la integral de línea a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es siempre cero. El flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta en el interior dividida por epsilon sub 0. Sin embargo, el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. Esas son las ecuaciones fundamentales de los campos eléctricos y magnéticos constantes.